el Zurda Conducta boliviano o el Ojo con los medios venezolanos. No sabemos qué programa estamos grabando, estamos haciendo, qué entrevista estamos haciendo en la noche de hoy, así que vamos a presentarle a unos compañeros, señor Mango. Es una entrevista muy especial. Es una entrevista Pedro. muy Tan especial que nosotros decidimos hasta cambiarnos la ropa en la noche de hoy para entrevistarlos a ellos. Así mismo, así mismo. Miren, desde Bolivia, dos periodistas han venido haciendo una serie de denuncias. Desde Bolivia también se está haciendo pues un trabajo en función de desmontar a ese enemigo que quiere acabar con los verdaderos cambios libertarios, con los verdaderos avances democráticos. Por eso en el día de hoy tenemos a dos compañeros que han venido denunciando una serie de cosas desde allá, desde Bolivia, pero también desde otros medios internacionales. Quiero que se presenten ante el público, señor Andrés Salari y el compañero Mariano, para que nos digan qué se traen por acá por Venezuela. ¿Cómo estás, Pedro? Vamos, gracias por la invitación. Ya me habían dicho a mí, desde Bolivia, que había un pelón que me imitaba en Venezuela. Así que me vine hasta acá para conocerte en persona. No, un abrazo grande, ya llevamos años conociéndonos y un gusto estar aquí presente en el canal. Preséntese ante Venezuela, hermano. No está en el paredón de fusilamiento. Está aquí, en Mariano, un abrazo de corazón a todos los venezolanos y venezolanas. Pedro y Mango, un gusto estar acá. Un honor. Un honor. Miren, muchachos, obviamente nosotros estamos en una circunstancia política. Ahorita estamos como una especie de fuego cruzado, una especie de contrarrevolución multidimensional, nosotros la llamamos, ¿no? Porque es lo económico, es el golpe de Estado tradicional que quieren hacer, es tratar de cambiar las conciencias a través de una transacción económica, es tratar de, por ejemplo, de generar un impacto mediático con algún tipo de traición política. Primero, su punto de vista sobre lo que está pasando en Venezuela y lo que ustedes denuncian desde Bolivia en contra del entramado mediático. Mira, nosotros vinimos a presentarles a la sociedad venezolana a un compañero de origen boliviano que es una parte de este entramado cultural de tantos soldados mediáticos que tiene Estados Unidos a través de sus tapaderas para llevar adelante estas operaciones psicológicas, esta guerra mediática en contra de Venezuela. Evidentemente nosotros trabajamos política internacional desde Bolivia y seguimos muy de cerca lo que pasa en Venezuela y la campaña mediática que se está desarrollando en contra de la revolución bolivariana está muy fuerte ahora, pero no es ninguna novedad, ¿no? La vemos desde el golpe de 2002, así que no nos sorprende, la seguimos muy de cerca, vemos cómo CNN excita las movilizaciones, cómo se realizan distintas operaciones para demonizar al gobierno de Nicolás Maduro. Sí vemos que es un momento de mucha tensión, ¿no? Actúa la derecha en Bolivia, en Argentina, actúa de igual manera la derecha venezolana en el sentido del ataque de los medios hacia el gobierno de Bolivia, hacia el gobierno de Argentina. ¿Cómo estás manejando eso allí? En el caso de Bolivia hubo momentos muy álgidos donde una dinámica y una estrategia separatista intentó socavar los cimientos del proceso de cambio que encabeza el presidente Evo Morales. Ese periodo 2006 a 2008, 2009 fue muy álgido y los medios de comunicación tuvieron una campaña muy activa. Luego, con la consolidación del proceso de cambio y digamos incluso la estabilidad del crecimiento económico, los medios en Bolivia fueron perdiendo un poquito de esa iniciativa masiva para tratar de socavar los cimientos de ese proceso. En el caso de la Argentina, sí, digamos, existen oligopolios mediáticos muy poderosos, como es el Grupo Clarín, que condensa el 87% de la pauta mediática, y eso hace que realmente sean el verdadero eslabón de la oposición política en la Argentina, los grupos económicos. Mira, yo quisiera, para hacer una especie de preámbulo, el señor Andrés Salari escribe en rebelión.org un artículo de opinión, el CIA boliviano contra Venezuela. Dice: diría que José Miguel remite demasiado a su cuna quechua. Joseph Michael Umire suena mejor, y así lo conocemos mediante los medios de comunicación hegemónicos, donde se lo acepta como especialista en temas de seguridad y operaciones de contrainsurgencia. El agente Joe
ejerce actualmente como integrante de un ejército de analistas, opinólogos que tienen la misión de alimentar la guerra mediática y psicológica en contra de Venezuela y la revolución bolivariana. La estrategia es presionar para lograr el aislamiento político de Nicolás Maduro a nivel regional y global. Este aislamiento, mediante la demonización pública del Ejecutivo de Maduro, es el mejor caldo de cultivo para justificar un posible derrocamiento. Y quisiéramos presentar un video, Andrés, a propósito de cómo están tratando de demonizar a Nicolás Maduro, diciendo que, bueno, que es un agente, que es una especie de satélite del gobierno iraní, y cómo también el caso iraní están tratando de vincularlo con el caso argentino. Así que vamos a ver este video, video número 29, y venimos con más de Zurda Conducta. Tiene que ver con la influencia creciente, de acuerdo a algunas versiones, o decreciente, según otras, de Irán en la región, en América Latina. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Daniel, y gracias por tenerme en el programa. Primera vez en Uruguay y estoy muy encantado de estar aquí. Bueno, hijo de padres bolivianos, nacido usted en Estados Unidos. Así es, así lo que se llama boligringo allá. El boligringo, exactamente. Mire, usted ha estado en Irak, no es el tema específico de esta entrevista, pero ahora estábamos advirtiendo esa situación terrible, cómo pasan los años. De hecho, estamos cumpliendo una década de aquella furia desatada en el país y tenemos un saldo de 122.000 personas muertas. Claro, sí, es increíble que se ha pasado una década. Yo mismo estuve como marino de la infantería de la naval de Estados Unidos en Irak en 2003, en 19 de marzo de 2003, cuando cruzamos la frontera de Kuwait. Y bueno, creo que en ese momento no sabíamos exactamente cómo este conflicto se iba a desarrollar, ¿no? Con los años, la iniciativa realmente se cambió, porque la parte convencional, la guerra de sacar a Saddam Hussein de poder, se terminó en un par de meses, hasta creo que junio ya estaba acabada esa operación. Pero después empezó la insurgencia, y la insurgencia siempre es algo que Estados Unidos todavía no ha entendido muy bien cómo combatirlo, y eso se ha visto en Afganistán y en otras partes del mundo, y creo que también eso es clave con la conexión con Irán, porque Irán, viendo lo que pasó con Estados Unidos y Irak, ha visto que hay una forma, una nueva estrategia de cómo pelear con Estados Unidos y que no tiene que ver con armas convencionales. Estados Unidos parece seguir alineado a esa estrategia de imponer regímenes que de pronto no son interpretados por las comunidades locales. Armar como una especie de democracia para ese lugar, cuando muchas veces ni siquiera el concepto está muy claro para los pobladores. ¿Usted entiende que por ahí habría que revisar el camino, la estrategia? Sí, pero la semana anterior tuvimos un evento en Washington con Douglas Feith, que era el subsecretario de Defensa debajo de Rumsfeld. Bueno, él estaba encargado de las partes estratégicas de la guerra de Irak y nos contó algo muy interesante. Me dijo que la idea nunca era de exportar democracia a Irak. Eso nunca fue el plan. Simplemente dijo que la idea era sacar a Saddam Hussein a poder. Hacer una pregunta. Primero, ¿existen muchos boligringos en Bolivia? Y segundo, ¿cómo un personaje de esto llega y dice que primero que él participó en una guerra en Irak, fue marín, y segundo que su objetivo no es llevar democracia? O sea, es decir, que estos señores no quieren venir a traer democracia con el cuento de que Irán está influyendo en Venezuela. No, democracia nunca, pero a confesión de partes, relevo de pruebas. Ahora nos enteramos de que en realidad, gracias a este agente de la CIA, con excelentes contactos en el gobierno de Estados Unidos, que era todo mentira, que además querían llevar la democracia a Irak. Lo único que querían era derrocar a Saddam Hussein. Nos podríamos ir por muchísimos temas. Boligringos existen muchísimos. Benegringos, colombianos gringos existen en todo nuestro continente, ¿no? Pero él se crió en Estados Unidos, entró en la Marina de los Estados Unidos, combatió, según sus propias revelaciones, en Liberia y en Irak, con misiones militares. Un hombre muy ligado a la inteligencia, se ufana de ser profesor de inteligencia de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, y es un lobista importante sobre la influencia de Irán en nuestra región y contra los países del ALBA. Hay que prestarle atención porque lo vemos en una entrevista en Uruguay. Entonces da vuelta por distintos países y te dice lo malo que es Irán, que Hezbollah está en Venezuela, que el gobierno iraní quiso hacer una base militar en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Toda una serie de teorías delirantes ligadas a la ultraderecha, pero que lamentablemente tienen bastante acogida
en algunos medios de comunicación. Precisamente en esos medios de comunicación, la gente, en el caso de acá en Venezuela, hace la interpretación de cómo se está manejando esa mediática internacional, esos ataques internacionales. Nosotros consideramos que son bases, pues, y estos son los actores móviles que andan por allí en toda Latinoamérica y en el mundo. ¿Ven ustedes la posibilidad que, en el caso de Venezuela, se le haga esa encerrona y se dé esa cometida golpista por parte de estos sectores que representan las transnacionales, que representan precisamente esos monopolios comunicacionales en Latinoamérica y el mundo? Desde ya, pensá que cuando fueron las guarimbas aquí en febrero del año pasado, un conglomerado de 80 medios en toda América Latina, desde México hasta la Argentina, se pusieron de acuerdo para publicar titulares absolutamente idénticos sobre que había una represión en Venezuela, que había un levantamiento, es decir, magnificar, digamos, una situación, modificar realmente la raíz de lo que estaba pasando, y los medios actúan coordinadamente. Estos personajes que aparecen, además, agentes de inteligencia, son instalados en diferentes medios de comunicación como si fueran expertos puros, sin ningún tipo de afiliación política, como si hubiesen nacido en Repollo, y aparecen dando clases, dando cátedra, cuando en realidad responden a un objetivo geopolítico, en este caso de Washington. Además, él nos pudiese dar cátedra de cómo invadir a un país y no cómo generar una seguridad global. Pero nosotros queremos... en operaciones psicológicas, ¿cómo no? Entrenados para esto. Mira, pero nosotros queremos pasar el video número 28. Aquí sí habla de su relación directa o de la relación directa de Irán con Venezuela. Y vamos a tratar, pues, toda la expresión y todo el análisis que hacen los compañeros de un programa muy importante en Bolivia. Ojo con los medios. Vamos al video y venimos con el análisis. A acrecentar su presencia, su influencia en América Latina, y en todo caso, ¿qué riesgos comporta esta actitud? Claro, es la mejor manera de verlo es como si usted fuera un empresario y tienes tu competencia o tu adversario, ¿no? Y haces una foda, digamos, y dices, ¿dónde? Irán está en un conflicto desde hace tiempo con Israel, también tanto como por extensión a Estados Unidos. Entonces, cuando ves dónde Estados Unidos está débil, América Latina, dónde hay una oportunidad para Irán, en América Latina. Entonces, le pareció muy estratégicamente obvio para tener la presencia aquí, pero yo creo que también hay una conexión ideológica, más que todo de interés y todo de petróleo, intereses de mercados. Hay también un partido ideológica. Irán se considera un poder en el Medio Oriente, tanto como Chávez, los bolivianos, se consideran un poder en América Latina. Traje un libro conmigo que explica un poco de esto. Es de un escritor español, se llama Jorge Vestrinqui, que era un radical español, antes político fracasado más que todo y académico, que ha escrito un libro que se llama La Guerra Periférica y Islam Revolucionario. Este acercamiento de Islam radical con marxismo, comunismo, socialismo del siglo XXI se ha ido convirtiendo tanto al punto que Chávez usó este libro y este señor Jorge Vestrinqui a ser asesor de la Fuerza Armada en Venezuela, a convertirlo a un manual militar y como se ve aquí, que con el emblema del ejército de Venezuela, y ha dado como doctrina a la Fuerza Armada de Venezuela, a todos los oficiales, para que lo aprendan a cómo pelear contra el norte de una manera asimétrica. Bueno, Mets, aquí vemos la intoxicación informativa, tratar de vincular a Irán. Ahorita Irán como que es el mecanismo por medio del cual se asusan los medios, los miedos en los medios. El problema, Pedro, es que este agente de la CIA no implanta estas matrices de opinión desde su blog y lo leen 3 o 4 delirados. Salen medios de comunicación en toda la región e incluso lo reciben en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, el Consejo de Seguridad Nacional, y lo escuchan. Y implanta estas matrices de opinión. Eso lo hizo, por ejemplo, en junio del año 2013. Luego de eso, otra delirada llamada Mary O'Grady publica una columna en el Washington Journal, un periódico muy importante de los Estados Unidos, diciendo que Bolivia va a ser el nuevo Afganistán. Entonces, van imponiendo estas matrices de opinión en medios muy influyentes
y obviamente condicionan a la opinión pública. Por eso mucha gente en Estados Unidos ha tenido demonizado al presidente Chávez durante muchísimos años y ahora al presidente Nicolás Maduro. Le tenemos que prestar atención porque además en cualquier momento vienen, se aparecen por Venezuela. Por ejemplo, esta gente que tiene mucha relación de nuevo con el Mossad, también israelí, se apareció en el G77 en Bolivia, bajo una fachada de un medio español sobre Israel que se llama Fuente Latina. Entonces este agente de la CIA intentó infiltrarse en Bolivia. Lo descubrieron de nuevo. Ya había estado en 2006 como infante de marina, además, y lo habían descubierto. Entonces, realmente conlleva peligro y me gustaría alertar a las autoridades del país también que estén atentos porque en cualquier situación se les aparece por maiquetía. Repita su nombre. Joseph Michael Umire. Un mensaje al pueblo venezolano que ya tenemos que despedir la entrevista. Que este país lleva 14 años de golpe continuo, de golpe diseñado desde Estados Unidos. América Latina peleó demasiado para llegar a estos procesos de transformación y cambio. No hay que resistirse y América Latina entera está con Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a Andrés Salari, a los compañeros que hacen un programa que se llama Ojo con los Medios. Nosotros vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de La Zurda Conducta. Zurda Conducta, más nada.